En el vídeo de hoy vamos a hablar de una novela muy poco conocida que tiene no como autor, sino como protagonista de la ficción a Miguel de Cervantes. Como estudioso de la obra de Cervantes me han interesado siempre textos que hablen acerca de la vida de Cervantes o nos presenten a Cervantes como protagonista, aunque sea, como en este caso, una obra de ficción, una novela. Dentro de este tipo de textos me interesa mucho, por ejemplo, la novela del alemán Bruno Frank del primer tercio del siglo XX, que se titula Un hombre llamado Cervantes, y recomiendo encarecidamente esa novela que leí hace ya unos años después de haber leído un artículo que el hispanista alemán Heinz-Peter Endres le dedicó. Pero no vamos a hablar de Bruno Frank, no vamos a hablar de un hombre llamado Cervantes, sino que nos vamos a ir hasta el siglo XIX y vamos a presentar una obra que tengo aquí en la mano que se titula El Manco de Lepanto, del escritor español Manuel Fernández y González. Es una muy poco conocida novela del siglo XIX que tiene a Cervantes como protagonista y que fue publicada originalmente en 1874. ¿Quién es Manuel Fernández y González? Pues es un escritor sevillano que nació en 1821 y que murió allá por, me parece, 1888. Fue uno de los folletinistas más populares en España durante el siglo XIX, pero se encuentra hoy bastante olvidado. Y esto es así en parte porque muchas de sus obras no tenían una enorme calidad literaria, pero también en parte porque su estilo, el folletín, ha pasado de moda. Fernández y González vivió gran parte de su vida entre Granada y Madrid, con una breve estancia en París, parece ser que por motivos amorosos, y llevó una vida bohemia incluso después de alcanzar un buen nivel económico gracias al enorme éxito de sus novelas. Manuel Fernández y González es uno de los maestros en España del folletín. Y el folletín es esa novela por entregas en la que lo importante es siempre dejar en suspenso al lector al final de una entrega para que compre y lea la siguiente entrega. Ya digo que Fernández y González fue uno de los maestros en España dentro de este tipo de narración. Otros pues pueden ser Pérez Escrig, por ejemplo, Ortega y Frías, que también escribió una novela acerca de Cervantes, pero Manuel Fernández y González tuvo un enorme éxito durante su vida como escritor de folletines, que tuvieron su momento de mayor popularidad en el siglo XIX, y luego el folletín durante el siglo XX también tuvo cierto éxito, pero ya no es en este momento histórico en el que vivimos nosotros un tipo de literatura que goce de gran popularidad. La mayor parte de las obras de Fernández y González tienen un tema histórico, pero también tienen muy poco rigor histórico. Prima la aventura sobre la verosimilitud histórica en la mayor parte de las novelas de Fernández y González y también de otros folletinistas de la época. Una de las mayores influencias de Fernández y González fue el escritor escocés Sir Walter Scott, aunque por supuesto la obra de Fernández y González no llega a la calidad literaria de la obra de Walter Scott. Si vemos algunos títulos de novelas de Fernández y González, ya vemos esta tendencia a la novela histórica de aventuras. Por ejemplo, Men Rodríguez de Sanabria, Doña Sancha de Navarra, Enrique IV el Impotente, o El cocinero de su majestad, Memorias del tiempo de Felipe III. Vemos que todas estas son novelas históricas, pero el rigor histórico queda en un segundo plano. Lo que importa es la aventura, el entretenimiento, que es lo que hará que el lector compre una entrega tras otra del folletín. Fernández y González fue uno de esos escritores del siglo XIX que vivió de su literatura y que por tanto tuvo que ser un escritor increíblemente prolífico. En sus últimos años incluso llegó a perfeccionar un sistema según el cual dictaba por la mañana y por la tarde a varios secretarios diferentes sus obras. Parece ser que uno de sus secretarios en algún momento fue un joven Vicente Blasco Ibáñez, que después sería también un escritor enormemente popular a finales del XIX
y a principios del siglo XX. Esta escritura de viva voz de Manuel Fernández y González explica en muchos casos muchas de las incongruencias argumentales de sus folletines, pues muchas veces escribía varias obras a un tiempo, o estaba escribiendo varios folletines a un tiempo, y entonces mezclaba diferentes argumentos, líneas argumentales, elementos, y entonces pues hay bastantes incongruencias que en muchos casos pueden ser explicadas debido a que ya sobre todo en la parte final de su carrera literaria pues no escribía a mano, sino que dictaba a amanuenses, a secretarios sus obras. Además era un hombre que cobraba según el número de hojas que entregaba, el número de líneas en muchos casos, y por esa razón encontramos en sus obras muchísimos diálogos que cubren la página con mayor facilidad, bastantes puntos y aparte aparecen en sus novelas también por esa razón. Además de novelista, Fernández y González fue también periodista, crítico teatral, y tuvo cierto éxito en las tablas. Fue también actor dramático de cierto éxito, y como digo, falleció a finales del siglo XIX en el año 1888. Esta obra, El Manco de Lepanto, fue publicada originalmente en 1874 y está subtitulada Episodio de la vida del príncipe de los ingenios Miguel de Cervantes, y esta idea de episodio va a ser muy importante en la novela. Los pocos críticos que se han ocupado del Manco de Lepanto han criticado duramente esta novela como una novela de muy mala calidad. A mí esto me parece un poco exagerado, si tenemos en cuenta que se trata de una novela folletinesca, de entretenimiento, en la que no interesa el rigor histórico. Lo repito, el rigor histórico no es lo que interesaba a Manuel Fernández y González, sino que lo que realmente le interesaba a él era entretener, crear una obra entretenida que hiciese que los lectores volviesen a la semana siguiente o al mes siguiente o lo que fuese a comprar la siguiente entrega, y de esa manera pues ganar dinero, que es de lo que vivía al fin y al cabo Manuel Fernández y González. Debido a que no interesa el rigor histórico, hay muy poco contenido en el Manco de Lepanto que sea fiel a la vida de Cervantes. De lo que se trata es de un episodio imaginario, ficticio, no real, de la vida imaginaria, ficticia, no real de Miguel de Cervantes, que aquí es un personaje literario. No se habla realmente no tenemos al Cervantes histórico, sino que tenemos a Cervantes como un personaje que es protagonista de una obra literaria creada por Fernández y González. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX se conocía mucho menos de la vida de Cervantes que en nuestros días. Incluso en nuestros días hay muchas lagunas históricas en la biografía de Cervantes, en la trayectoria vital de Cervantes, pero en el siglo XIX esto todavía es más así, todavía tenemos mayores lagunas, se conocía mucho menos en esos momentos de la vida real de Cervantes, con lo cual esto daba oportunidad a los escritores con muchísima facilidad para imaginar y suponer y crear situaciones que probablemente nunca ocurrieron en la vida real de Cervantes. Pero de nuevo, la verosimilitud histórica no importa a Fernández y González demasiado. Como indica el subtítulo, Episodio de la vida del príncipe de los ingenios Miguel de Cervantes, tenemos aquí un episodio ficticio con Cervantes como protagonista. Se centra no en la vida real de Cervantes, sino en un supuesto romance que Cervantes tuvo con dos mujeres distintas, que se llaman Doña Guiomar, por un lado, y Margarita, una mujer bastante más joven en este caso. Cervantes se nos presenta de una manera muy romántica, como un personaje pendenciero, enamoradizo, siempre dispuesto a batirse en duelo por amor o por una mujer. Es un personaje típico, es un personaje totalmente vacío, es un arquetipo del personaje espadachín y pendenciero, y hay muchos momentos en los que Fernández y González hace comportarse a Cervantes, y esto es interesante, como si fuese Don Quijote. Hay una mezcla aquí de Cervantes con la imagen que se tenía en el siglo XIX, o que tenía Manuel Fernández y González sobre
el personaje de Don Quijote, que se equipara aquí al personaje de Cervantes. Es una especie de novela de capa y espada, con muchísima acción, y que nada nos dice realmente de la vida real de Miguel de Cervantes. Que nadie lea esta obra pensando que va a aprender algo acerca de la vida de Cervantes. Esto no es un estudio biográfico o histórico, es una novela de ficción, y esto me recuerda las palabras de mi amigo y antiguo profesor en la Universidad de Vigo, Jesús González Maestro, cuando dice que cuando la historia entra en la literatura deja de ser historia. No tenemos aquí realmente una obra histórica, esto es una obra literaria, una obra de ficción en la cual el personaje principal es Miguel de Cervantes, pero no nos habla del verdadero Miguel de Cervantes, sino que es una ficcionalización de esta imagen, de este personaje de Miguel de Cervantes. Prácticamente lo único que se refiere a la vida real de Cervantes se halla al final de la novela, cuando se recrea desde la ficción también la participación de Cervantes en la famosa batalla de Lepanto y su consiguiente pérdida de la mano izquierda en esa batalla, razón por la cual al final de la novela se justifica el título de la obra, El manco de Lepanto, porque durante la mayor parte de la novela, durante toda la novela, Cervantes no es manco. Lo será en la parte final de la novela, cuando participe en la batalla de Lepanto. Por tanto, la obra termina abruptamente, pero en un postscriptum final el autor promete que va a escribir una novela más extensa en torno a Cervantes si ésta obtiene el éxito que él espera. Vamos a leer este postscriptum, que es muy breve y que aparece en la última página de la novela que tengo aquí. Dice Fernández y González en esta parte final de la obra, en este postscriptum: paréceme oírte decir, bondadoso lector, que hasta aquí hayas llegado. ¿Cómo, señor autor, y así nos deja vuesa merced a media miel, sin decirnos lo que fue de Cervantes, de Margarita y aún de Florela? Otro personaje femenino que aparece en la obra. Está claro que Fernández y González sabe, o es consciente aquí, de que termina la novela de manera abrupta, y por eso dice esto en el postscriptum. A lo cual el autor responde, y aquí entra la voz del propio Fernández y González: lector benévolo, si este episodio de la vida de Miguel de Cervantes te hubiere agradado, y a otros muchos, lo que yo veré por la venta de los ejemplares, prométote contar otros episodios de la vida del mismo héroe, y entonces tal vez salga a luz lo que fue de Margarita y aún lo que fue de Florela. Entre tanto, vale. Utiliza ese vale con el que muchas veces terminan los prólogos de las obras del siglo de oro, incluyendo alguna de Cervantes, y dice que escribirá otra novela si es que esta novela tiene éxito popular y le reporta a él los beneficios económicos que espera recibir. Parece ser que esta obra es como una especie de prueba, una suerte de prueba, para ver si tiene sentido escribir una novela más larga en torno a la figura de Cervantes. Y bueno, parece ser que El manco de Lepanto tuvo el éxito deseado por su autor, porque Fernández y González escribiría una segunda novela sobre Cervantes bajo el título de El príncipe de los ingenios, Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra se publicó en 1878 y es una obra absolutamente monumental desde el punto de vista de lo voluminosa que es, porque es una novela que supera con creces las 1000 páginas. Entonces, tuvo éxito El manco de Lepanto, y el autor decidió escribir una novela mucho más extensa, mucho más larga, pero de nuevo es una novela que, bueno, yo no he leído en su totalidad, solamente algunas partes, pero continúa esta tendencia del manco de Lepanto a no presentar ningún tipo de rigor histórico, sino más bien a ficcionalizar la vida de Cervantes como si fuese, que lo es, tanto en El manco de Lepanto como en El príncipe de los ingenios, esa novela de más de 1000 páginas, Cervantes es un personaje ficticio, un personaje de ficción.
Para terminar, diré que esta novela, El Manco de Lepanto, no me parece, ni mucho menos, una novela excelente. No es una buena novela, no voy a decir que lo sea, pero tampoco debe ser criticada tan duramente como lo han hecho algunos críticos. Porque si esta novela es interesante para quienes nos interesa la figura de Miguel de Cervantes, es porque nos sirve sobre todo para formarnos una idea de la imagen popular que se tenía en España en el siglo XIX acerca de Cervantes, y también de su construcción como autor canónico que estaba llevándose a cabo en ese momento histórico. Esta obra, El Manco de Lepanto, lo que nos presenta es una visión puramente romántica, puramente irreal de la figura de Cervantes, que se mezcla constantemente con la figura de Don Quijote. A veces es difícil separar a Cervantes en esta obra, o la imagen de Cervantes, de la imagen que Fernández y González tiene de sus lecturas de Don Quijote, que en muchos casos es la imagen que popularmente se tenía en España en el siglo XIX del personaje de Don Quijote, y por ende del personaje o de la figura de Miguel de Cervantes también. Hay que leer esta novela desde el punto de vista del entretenimiento, y también desde el punto de vista de la construcción ficticia de Cervantes como un personaje que es vehículo para el entretenimiento y para la creación de situaciones ficticias que son interesantes quizá para el lector, o eso es lo que espera el autor, Fernández y González, pero que de ninguna manera pueden ser tomadas como sucesos históricos verídicos de la vida real de Miguel de Cervantes, porque repito, como ya dije antes, cuando la historia entra en la literatura, deja de ser historia y se convierte en literatura, se convierte en ficción, y depende de la creación literaria ficticia del autor, que en este caso es uno de los folletinistas que mayor imaginación tuvieron en el siglo XIX para crear este tipo de literatura popular. Lo dejamos aquí. Si a alguien le interesa leer esta obra, está disponible, es bastante fácil de conseguir y también bastante fácil, y yo diría que incluso entretenida de leer. El Manco de Lepanto, de Manuel Fernández y González. Terminamos aquí el vídeo, que fue grabado en Martin, Tennessee, en los Estados Unidos de América, y el copyright es de Antón García Fernández, del año 2017.